algo que es constante. Queridas hermanas, queridos hermanos, Dios nos está llamando. En este tiempo, aunque nosotros sentimos que estamos quizás anclados, quizás estamos sin rumbo, a la deriva, a veces quizás sentimos que en nuestro interior no hay, digamos, claridad en respecto a nuestros propósitos, digámoslo así, hacia nuestro futuro. Nuestros planes quizás de una o de otra manera se han visto pospuestos. Quizás en otros casos nosotros tenemos que lidiar con una serie de cosas diariamente. El trajín actual que hoy las personas tienen, una labor inclusive dual, puesto que a veces ahí el trabajo es desde casa y aparte de ello uno tiene que realizar el acompañamiento de los hijos, de las hijas en las clases durante la mañana o de la tarde. Es decir, todo nuestro tiempo, toda nuestra agenda, nuestra rutina se ha visto cambiada. Y nos estamos adaptando, nos estamos cansando, pero aún con todo esto, Dios continúa también llamándonos. Por eso que hoy está usted aquí, querido hermano, usted está aquí, querida hermana. Realmente, usted recibió una invitación de parte de Dios. Quizás usted puede estar preparándose para dormir, siendo casi ya las 9, de repente preparando una bebida caliente ya para asistir de repente a una película, una novela, o estar descansando con los hijos, conversando con ellos, pero este tiempo usted lo está invirtiendo para que usted pueda participar del reino y de la gloria del Señor. Queridos hermanos, queridas hermanas, la vida de la iglesia está dentro del tiempo. Nosotros estamos dentro de una esfera, dentro de una línea que se llama tiempo. Y este tiempo no sabemos cuándo. No sabemos si va a ser mañana, si va a ser en 5 años, en 10 años. No lo sabemos con exactitud. Pero este tiempo, un momento, se va a acabar, va a concluir. Una hermana estaba orando justo hoy temprano en la reunión, orando de que hoy la oportunidad la tenemos nosotros porque estamos aquí en la tierra, aún estamos vivos. Hemos perdido en esta semana un hermano muy querido de la ciudad de Puno, nuestro hermano Adolfo Mengoa, un hermano que corrió la carrera, un hermano que se entregó de lleno por las cosas del Señor, alguien que vivió el Evangelio. Sin no era alguien que no trabajaba, era alguien que trabajaba, era alguien que estaba allí educando a sus hijos, cuidando de ellos, cuidando de su esposa, tenía tareas domésticas, tareas seculares, pero aún con todo, dentro de su agenda estaba en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Hoy en estos tiempos, lo que el enemigo está buscando hacer, queridos hermanos, queridas hermanas, es distraer y hacer que nuestros tiempos estén entrecortados, fragmentados, un poquito cada cierto momento de espacio libre. No hay ya ese tiempo amplio, quizás de 1, de 2, de 3, de 5 horas en la que nosotros podamos disponer como tiempo de ocio, tiempo de entretenimiento, tiempo de repente para salir. Hoy nuestros tiempos están muy fragmentados. Dios sabe de ello. Dios sabe, querido hermano, querida hermana, mas esto es apenas el inicio de la tarea del enemigo para desubicarnos. Es la tarea del adversario de Dios para que todo aquel que de una u otra manera conoce o escuchó el Evangelio,
pueda ser desviado, sea desorientado. Hoy muchos hermanos, muchos cristianos, muchos creyentes están siendo desorientados por el trajín, por el desánimo, por el cansancio, quizás por la enfermedad. Y el corazón se enfría, el corazón se abate. Y estas son parte de las cosas que el enemigo de Dios, el adversario de Dios, está desarrollando de una manera sutil, por debajo, camuflado, detrás de las cortinas, detrás de los bastidores, detrás del telón. Él está haciendo algo. ¿Qué tal si nosotros leemos 2 de Tesalonicenses, cuyo tema que nosotros vamos a tratar el día de hoy es, a final de cuentas, ¿qué es lo que detiene al anticristo? Y esto está basado en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 3 al 9. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Versículo 10, con todo engaño de iniquidad para con los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El apóstol Pablo no entró en muchos detalles respecto a los tiempos del fin, aquí en la carta de Primera y Segunda de Tesalonicenses. Pero mientras él estuvo con los discípulos en Tesalónica, él ciertamente les habló de todo el consejo de Dios, de todo el plan de Dios. Pablo era una persona que conocía la verdad, conocía el plan de Dios. Él era alguien que no solamente tomó o conoció las escrituras en forma de letra. Él fue alguien que por revelación y por haberse mezclado al Espíritu del Señor, él fue alguien que tomó la palabra como espíritu y como vida. Esa palabra trajo luz, trajo salvación para él y le abrió todo el panorama del propósito de Dios. Dios abrió su corazón para Pablo y Pablo pudo conocer cabalmente la verdad. Los tiempos del fin los conocía Pablo. ¿Cómo iba a suceder el tiempo de los finales, los tiempos finales? ¿Cómo iban a suceder? Eso lo conocía Pablo y eso lo compartió con los discípulos en Tesalónica. Sucede que ya en aquel entonces habían ya redes sociales. En aquel entonces, en medio de la cultura griega, ya habían noticias falsas respecto a la venida del Señor, indicando inclusive en medio de los discípulos de que ya no era necesario trabajar, de que ya no era necesario hacer nada, de que ahora hay que prepararnos para la venida del Señor, que el Señor ya está pronto. Hoy
se habla de diversas maneras, de diversas formas, queridos hermanos, acerca de la venida del Señor. Más, Mateo capítulo 24 nos dice que dos estarán en el camino o dos estarán en el molino. Uno será tomado y el otro será dejado. Es decir, dos estarán andando, dos estarán trabajando, dos estarán estudiando, dos estarán de repente haciendo sus labores domésticas, barriendo, limpiando, lavando, o de repente están trabajando en la oficina, en el taller, están trabajando en la escuela, están trabajando en casa, están trabajando de repente en movilidad. No significa que hoy, que estamos a vísperas de que el Señor venga, debemos de abandonar todas las cosas. Nosotros necesitamos cumplir con todas nuestras labores y deberes sociales. Si nos corresponde trabajar, necesitamos trabajar. Si no tengo un empleo, necesito orar al Señor para tener un empleo, para que de esa manera yo también pueda ofrendar, para que de esa manera pueda cubrir las necesidades de la iglesia, de la obra de Dios. Por otro lado, también eso me va a permitir a que yo tenga un corazón menos angustiado, menos estresado, un corazón menos aturdido, menos pesado, para que yo de esa manera pueda buscar y también predicar el evangelio de Dios. Es difícil predicar cuando uno está angustiado o cuando uno está estresado. Es difícil abrir nuestros labios porque estamos mirando la necesidad. Mientras los jóvenes también están estudiando o están en sus labores de quehaceres domésticos, ayudando a sus padres, también necesitan desarrollar eso adecuada y apropiadamente, siendo los mejores estudiantes, siendo los mejores en su clase, en la universidad, en la academia o en el instituto o en el colegio, donde quiera que se ubiquen, necesitan cumplir con esas labores. Sin embargo, queridos hermanos, queridas hermanas, a veces nosotros enfocamos tanto los estudios en los adolescentes, en los jóvenes, que nos olvidamos de infundir en ellos también los valores de la palabra del Señor o sus deberes espirituales. Si nosotros esperamos que nuestros hijos, que nuestros sobrinos, que nuestros hermanos en la fe, que son jóvenes, que son adolescentes, que ellos también puedan ser vencedores, necesitamos que ellos también tengan herramientas, que ellos ejerciten su espíritu, que ellos tengan una vida con el Señor personal, que ellos puedan ejercitar su espíritu. Oh, hermanos, hermanas, realmente en estos tiempos del fin, lo que el enemigo está trabajando, saboteando por debajo, es que usted ni yo ejercitemos más nuestro espíritu. Eso es lo que nosotros vamos a desarrollar durante esta noche. Por eso que ya está en acción el misterio de la iniquidad, pero hay algo en el presente que lo está deteniendo, que está deteniendo el avance de la iniquidad. La palabra iniquidad significa sin ley, sin restricciones. Entonces, la palabra iniquidad es lo contrario de la equidad. La palabra iniquidad en griego se escribe anomía. A es sin y nomía viene del vocablo nomos, que significa ley. Sin ley. Entonces, nosotros vemos que la palabra iniquidad es no tener restricciones. ¿Y un inicuo quién es? Un inicuo es alguien que vive sin restricciones, alguien que vive sin dirección, alguien que vive sin reglas. Yo no sé si usted ha visto alguna vez, de repente en su hogar, de repente le contaron o usted vio de un familiar o de repente cuando usted era chico, en su casa. Y a veces eso se da cuando hay numerosos hijos,
cuando hay muy numerosos hijos. Hay algunos que salen a trabajar, otros a estudiar, y hay algunos que se quedan en casa, ¿cierto? Hay algunos que se quedan, entre comillas, haciendo las tareas domésticas. Pero a decir verdad, algunos de los que se quedan en casa no hacen nada. No sé si alguna vez le pareció ver. Eso es no tener ley. A veces vas, cuando tú llegas de repente de trabajo, llegas de los estudios, llegas de la calle, encuentras una ruma de platos. Encuentras las ollas sucias. Eso es, en la práctica, iniquidad. No hay ley, no hay regla, no hay normas, no hay restricción. Ausencia de ley, ausencia de principios. Si las cosas a veces tan prácticas se permite vivir sin ley, ¿cuánto más en nuestra sociedad? ¿Cuánto más en la sociedad de hoy en la que estamos viviendo, queridos hermanos? Una sociedad donde hay polarismo, donde hay dos bandos polarizados en cuestiones políticas, todos hablando de una u otra manera, con libertad, entre comillas, corrupción. Muchos de ellos, quizás quienes nosotros no somos para juzgarlos, pero muchas personas que tienen eh, procesos judiciales, muchas personas que tienen detrás de su carrera procesos o arreglos de corrupción, demandas, sentencias. Ese es el país, ese es el mundo en el que nosotros estamos viviendo. Por eso que ya está en acción. No crea, querido hermano, querida hermana, que esto estamos viviendo tiempos de descanso y que solo cuando el Señor haga que el pacto del fin se manifieste es que ahí vendrán las calamidades. No, ya está en acción. El misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente, en este presente, yo te pregunto, querido hermana, yo te pregunto a ti, querido hermano, en el presente, en tu hogar, en tu casa, ¿qué detiene la iniquidad? ¿Qué detiene al anticristo? Eres tú. Tú eres un portador de la verdad. Pablo en su momento, él era un portador de la verdad y que defendió la verdad. Alabado sea el Señor. Pablo defendió la verdad y nosotros hoy en estos tiempos también estamos colocados por Dios para ser defensores de la verdad. Para defender la verdad, como Pablo lo hizo, necesitamos dos cosas, queridos hermanos. Necesitamos, por un lado, tener la palabra fundamental bien constituida en nuestro interior. Y por otro lado, necesitamos la palabra profética, la palabra de dirección. Por eso alabamos al Señor por los fundamentos de la fe, que semana tras semana nosotros venimos transmitiendo para los adolescentes, para los jóvenes, y también deseamos que ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, también puedan ser sólidos en los fundamentos de la fe. Nosotros como creyentes necesitamos tener las zapatas bien amarradas. Usted ha visto una construcción, ¿sí? Y en la construcción de la casa, de un terreno, siempre se hace un marco.
un marco de una zapata de unos 60 centímetros, cuanto mínimo de 60 centímetros. Y en esa zapata, en la parte estructural, se ponen las columnas, se edifican las columnas, y las columnas tienen que estar amarradas, enclavadas, bien firmes. Eso no se ve. Eso está en el suelo y hacia adentro. Y luego lo que se ve son las columnas. Por eso que Pablo alentó a Timoteo para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es columna y fundamento o baluarte de la verdad. ¿Qué es lo que detiene hoy al anticristo? Querido hermano, querida hermana, es la verdad, la ley. La ley no en el sentido de la Constitución, no es la ley del Antiguo Testamento. Hablamos de la ley, hablamos de la ley de Dios, hablamos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que detiene la acción eh, pública del anticristo. El hombre de pecado, ¿qué es lo que está buscando? Sabotear. Y esa fue su intención desde el Antiguo Testamento. Por eso yo te invito, querido hermano, querida hermana, a que tú puedas abrir libro de Génesis capítulo 6. Si alguien lo tiene, por favor que lo pueda leer. Génesis capítulo 6. Del 1 al 6. Amén. Amén. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Amén. Aleluya, alabado sea el Señor. En el versículo 5 y 6 nosotros encontramos algo interesante que quizás usted lo puede encontrar asociándolo con los tiempos que estamos viviendo hoy. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Hoy estamos viendo críticas, se despiertan toda clase de informaciones para desvirtuar a un candidato, a otro, ¿cierto? La maldad de los hombres ha aumentado exponencialmente, asombrosamente. Los tipos de homicidio, los tipos de maltrato, maltrato físico, maltrato psicológico, violación. Ya no es de hombre solo para mujer, es de padres a hijos o a hijastros. La maldad ha aumentado. Y aquí el versículo continúa, y que todo el designio de los pensamientos del corazón, es decir, todo deseo de los pensamientos. Una persona piensa y desea, y en base a sus deseos comienza a pensar, a maquinar, a pensar, a articular, a gestionar sus deseos y cómo llevarlos a cabo.
Y dice que el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, es decir, era constantemente, era algo día tras día, era algo constante que tenía movimiento, no se detenía, no era algo que sucedió furtivamente un día, oh, que solamente pecó porque no se acordó, sino transgredía, volvía a recaer una y otra vez. Era de continuo, solamente el mal. Versículo 6, nosotros encontramos que el dolor que le causó todo esto a Dios. Aquí ya vemos el misterio de la iniquidad siendo manifestado. Primero comenzó con una pregunta a la serpiente, con que Dios os ha dicho. Esa pregunta, querido hermano, querida hermana, por un lado es para dudar de Dios, sino que lo que contiene esa pregunta es desvirtuar a Dios. No solo dudar de Él, sino quitarle la virtud a Él, sino que sabe Dios. Oh, Eva, no, no es como tú dices. Y mire allí, la manipulación de la verdad, sino que sabe Dios que el día que tú comieras de ese árbol, tú vas a ser como Dios. Entonces, ¿qué está diciendo de manera indirecta? Dios no quiere que tú seas Dios. Que Dios no quiere que tú seas como Él. Dios es malo contigo. Dios es malo. Dios es perverso. Dios te está ocultando cosas. ¿Se da cuenta? Desde el principio, el enemigo de Dios ha buscado tergiversar la verdad, anular la verdad de Dios. Aquí vemos los demonios, los ángeles caídos, tomando figura, tomando posesión de mujeres, de las hijas de los hombres, mezclándose con ellas, colocando sus pensamientos, colocando su esencia rebelde. Por eso era el pensamiento continuamente siempre el mal, porque estos ángeles que se mezclaron eran ángeles caídos, eran ángeles que se rebelaron contra Dios, que prefirieron creer a la mentira antes bien que a la verdad. ¿Y Dios qué tuvo que hacer? Dios tuvo que juzgar. Mateo 24, versículo 38 nos dice que los tiempos de la venida del Señor serán como los días de Noé, donde comían, bebían, se casaban y daban en casamiento. Este comer, beber, es un festejo continuo. Usted ha visto en las noticias que en estos tiempos de restricción social hay fiestas clandestinas, hay comidas, hay bebidas, hay todo ese tipo de festividades. Hay. Eso es ser inicuo. Eso es actuar con iniquidad. La ley existe, pero yo paseo o me pongo por encima de la ley. La ley existe, sí, me restringe, pero para mí la ley no funciona. Eso funciona para los quedaditos, para aquellos que tienen miedo. Para nosotros no, no pasa nada, ¿cierto? ¿Ha escuchado alguna vez? No pasa nada. Ah, no lleves tu mascarilla, no pasa nada. Ay, a mí ya me dio el COVID. No pasa nada. Vivir de iniquidad. Hay principios, hay restricciones.
Los ángeles caídos inyectaron eso en las hijas de los hombres. Los hombres se comenzaron a multiplicar y la maldad se multiplicó. Era grande la maldad en la tierra. El pensamiento de los hombres era constantemente, todos los días, mal, 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 de mal en peor. ¿Es esta la sociedad que estamos viviendo hoy? ¿No es eso lo que nosotros encontramos en los diarios? Dios tuvo que juzgar. Juzgó la primera creación. Después de Noé, Noé hizo algo. Noé sacrificó. Noé invocó el nombre del Señor. Noé se volvió a Dios. Dios le dio la bendición para que se multiplique nuevamente por toda la tierra. Pero ¿qué sucedió? Al cabo de un poco de tiempo surgió otra generación. Y eso lo encontramos en el capítulo 11 de Génesis. Antes del diluvio, la maldad, sin restricción, iniquidad, ausencia de ley. Después del diluvio, ya eran los hombres. Un hombre se erigió como un gran cazador. Su nombre era Nimrod. Y Nimrod era como un político. Era alguien que podía juntar a las masas, que podía juntar al pueblo. Y el mensaje de este hombre era: Dios es malo. Dios es un tirano que quiere vernos así, de manera limitada, restringida. ¿Será que alguna vez, hermano, hermana, tú tuviste un pensamiento donde Dios te está restringiendo mucho y que quizás no es productivo para tu vida, no es saludable para tu vida y como que te cansó eso y quizás preferiste dar un paso hacia afuera, mirar, dar una miradita de repente al mundo exterior? Yo les cuento, hermanos, que yo tuve ese sentimiento. Comencé a ver varios aspectos de mi vida y cómo había servido al Señor. Y sentí que, en cierto modo, me había restringido, privado de ciertas cosas. Y comencé a cuestionarle a Dios. Comencé a mirar hacia afuera. Esa es la inyección de la iniquidad. Tratar de hacernos ver que nuestro Dios es malo, que Dios no quiere lo mejor para nosotros. Indicarnos de que Él nos guarda o nos oculta cosas. Jeremías nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Job también habló cosas maravillosas para mí que antes no había visto. Antes yo te oía, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cierto? ¿Será que Dios es malo? Dios solamente te pone restricciones. No, amado hermano. No, amada hermana. Es el sabotaje del misterio de la iniquidad que va taladrando sin darse cuenta, querido hermano, querida hermana. El virus de la iniquidad está siendo inyectado en nosotros. Por eso que nosotros necesitamos ser librados.
librados de este virus de la iniquidad, para no ser apóstatas, para no ser aquellos que abandonamos la fe, para no ser aquellos que estamos contra la fe. Y Nimrod movió a todo el pueblo diciendo, vamos a edificarnos un lugar, vamos a edificarnos una ciudad, vamos a hacer una ciudad y vamos a decirle a Dios, Dios, aquí te equivocaste con este pueblo, el pueblo está unido y nosotros sabemos lo que queremos, vamos hacia arriba, vamos a hacer una ciudad, una torre que llegue hasta el cielo, a ver si Dios se ocurre y puede hacer algo contra nosotros. ¿Qué hizo Dios? Dios los confundió. Ya no era los ángeles caídos mezclándose, ahora el hombre mismo, sus pensamientos de los hombres. Ahora vamos a Romanos, Romanos capítulo 1. Amén. 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 Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa, pues habiendo conocido a Dios, no se glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honraron y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Queridos hermanos, queridas hermanas, ¿cómo usted sentiría que Dios muestra todas las cosas? La creación habla de la existencia de Dios y el hombre no tiene excusa de que con la cual pueda argumentar y decir que no existe Dios. El hombre quisiera que no exista Dios, eso sí. Y a través de la ciencia trata de discutir, de desmentir las teorías de la creación. Y el versículo 21 nos dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Este es el trabajo de la iniquidad. A veces nos cuesta agradecer por las cosas negativas, por las cosas malas que a veces pasan en nuestra vida. Nos es difícil dar gracias o glorificar a Dios. Por lo general, cuando hablamos de glorificar a Dios es cuando Dios cumple un deseo, cumple un milagro, hace algo extraordinario, ¿no es cierto? Ahí agradecemos, glorificamos a Dios. Más, querido hermano, querida hermana, cuando estamos pasando por problemas, cuando pasamos circunstancias adversas, ¿le glorificamos como a Dios o argumentamos contra Dios? Sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue
entenebrecido. Su corazón necio se llenó de oscuridad, se llenó de tinieblas. El corazón del hombre, cuando está infectado con el virus de la iniquidad, sucede algo. Se envanecen sus razones. Es decir, solo hace caso o solo obedece su razón, su posición. Y su corazón queda en oscuridad, queda en tinieblas. Profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea, dicen saber las cosas, dicen saberlas, pero no pueden practicarlas. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Después de la torre de Babel, cuando Dios esparció a todo el linaje humano, a toda esa sociedad, los esparció por todo el mundo con diversas lenguas. Cada uno de ellos, cada uno de esos pueblos, cada una de esas agrupaciones, comunidades de personas, comenzaron a crear algo en que creer. Y es allí donde surge la idolatría. Animales, personas, figuras, siendo objeto de adoración, porque el ser humano tiene un espíritu y en su espíritu tiene la necesidad de contener o contactar a Dios. Entonces el enemigo de Dios, en reemplazo de ello, para que el hombre no ejercite su espíritu, le da un ídolo, para que busque ese ídolo, para que busque esa imagen, para que busque ese objeto y le dé gloria a ese objeto, ¿cierto? Versículo 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Eso no es lo mismo que sucedió en Génesis. Cambió la verdad de Dios por la mentira. Ese es el trabajo del enemigo de Dios, que es constante, todos los días. Busca seducirnos, busca entablar una conversación con nosotros. ¿Para qué? Para desviarnos de la verdad. Para cambiar la verdad de Dios por la mentira. Y cuando hablamos de cambiar la verdad, en realidad es tener un vivir de injusticia, tener un vivir que no es conforme a la verdad, tener un vivir de apariencia, tener un vivir de iniquidad, de sin restricciones, tener un vivir fuera de la ley, donde yo le saco la vuelta a la ley, donde a mí no me importa o no me afecta la ley. Oh, amado hermano, amada hermana, eso es lo que estamos viviendo en los tiempos de hoy. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay presente, hay alguien que lo detiene. ¿Quién es el lo que detiene? Es la palabra de Dios. Por eso que en cada lugar, en cada casa, en tu hogar, querido hermano, querida hermana, cuando tú te conviertes en un pilar, te conviertes en una base, te conviertes en un baluarte bien cimentado en la verdad, algo sucede. La palabra de Dios es manifestada, la palabra de Dios es expuesta, la palabra de Dios es declarada. Eso le pone una barrera al enemigo de Dios. Él dice, por acá no puedo entrar. Voy a buscar otra manera. Él va a buscar siempre la manera de poder entrar. Pero siempre y cuando en cada casa, en cada hogar, hay una columna, un fundamento, un baluarte de la verdad, hermanos y hermanas, el enemigo no va a entrar. ¿Por qué a veces el enemigo nos zarandea? ¿Por qué el enemigo a veces toca nuestras vidas, nuestras personas? Porque no tenemos la verdad. No estamos firmes en la verdad. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido hoy tu alma. Mas yo he orado por ti para que tu fe no falte. Por un lado, es la fe objetiva mezclada con su fe subjetiva. Es su acción de creer, la acción de Pedro de creer. ¿Más en qué va a creer Pedro? Que Pedro tendría que creer en la palabra de Dios para estar firme. Por eso cuán importante
son hoy las palabras del Señor, la palabra fundamental. ¿A qué nos referimos la palabra fundamental? La palabra fundamental es todas las cosas básicas de nuestra fe. La salvación, la redención, el ser comprados por el Señor por su sangre, el que yo ya soy justo. Y aunque el enemigo de Dios trate de condenarme, sugestionarme, de que ya no me puedo acercar al Señor, yo soy un hijo justificado por Dios. También he sido separado por Dios para ser su hijo, un hijo sin mancha, un hijo santo, irreprensible. Dios quiere que yo me consagre también. Hay algo que le llamamos consagración. Hay algo que le llamamos santificación. Hay algo que le llamamos transformación. Ser transformado de gloria en gloria, contemplando al Señor. Oh Señor Jesús. Nosotros de esa manera, cuando tenemos la palabra sólida, fundamental, nosotros cuando recibimos la palabra profética, recibimos la palabra de dirección, ¿qué sucede? Nosotros podemos practicar. ¿Por qué? Porque es una palabra que nos conecta, una palabra que nos enchufa a la corriente. Y eso detiene al anticristo, eso detiene al adversario de Dios. Más, también hay personas que no hacen caso de ello. Para concluir, 1 Timoteo, vamos a leer 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 14 y 15. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Amén. En otra traducción de la Biblia, dice así: por eso quiero que las viudas jóvenes se vuelvan a casar y que tengan hijos y se ocupen de cuidar a su familia. Así los que no creen en Jesucristo no podrán criticarnos. Y es que algunas de ellas ya han dejado de confiar en Cristo y ahora obedecen a Satanás. En los tiempos del fin, en estos tiempos que estamos viviendo, hay algo que Dios quiere. Que no demos al adversario ocasión de que hable mal de nosotros, de que nos critique. A veces damos ocasión. Que el Señor nos perdone, hermanos, pero a veces damos ocasión por no tener la verdad constituida en nuestro interior, por no ejercitar nuestro espíritu. Damos ocasión al adversario de Dios, damos ocasión a las personas que no conocen a Dios que nos critiquen. Y el versículo 15 dice: porque ya algunas se han apartado yendo en pos de Satanás. Eso es iniquidad. Y estos no son personas del mundo, son hermanas. Eran hermanas de la iglesia. Queridas hermanas, no se aparten. No permitan que el enemigo bombardee sutilmente, te desvíe de la verdad.
No permitas, querida hermana, querido hermano, no permites que el enemigo te lleve a creer que Dios es malo, que Dios te está restringiendo, que Dios no cumple, que Dios es falso, que Dios es mentiroso. Dios es veraz, todo hombre es mentiroso, porque lo que Él quiere es que nosotros desechemos la verdad de Dios para ir en pos de Él, en pos de la mentira, en pos de lo inicuo, en pos de la iniquidad, y vivamos sin dirección, vivamos sin propósito, vivamos para el día, así como que me levanto, así, no sé si alguna vez a usted le pasó, usted se levanta de la cama y de repente se va a la sala, da vueltas, camina, mira y se sienta en el sofá. Abre los ojos y piensa un rato, ¿qué hacer? Sin dirección. No sé si le ha pasado a usted alguna vez. Y a veces cuando amanecemos en el día, no tenemos dirección. Por eso tenemos algo que nos ayuda a alinear nuestra brújula. Después de la Torre de Babel, después de que el hombre comenzó a hacerse imágenes y todo lo demás, apareció un hombre llamado Abraham. Alguien que estaba cansado de la forma de vivir de ese pueblo, Ur de los Caldeos. Y él fue llamado por Dios. Él escuchó a Dios y cuando salió de su tierra y de su parentela, siguiendo la dirección de Dios, porque él no sabía dónde iba, pero sin embargo, él sabía una cosa, que Dios lo estaba llevando. Quizás tú, hermano, quizás tú, hermana, no tienes mucha claridad de hacia dónde estás yendo. Quizás no ha sido revelado todavía para ti la visión del reino. Pero te digo una cosa, continúa siguiendo la voz de Dios. Y cuando él se encontró en un lugar, él edificó un altar y allí invocó el nombre de Jehová. Aleluya. Oh Señor Jesús. ¿Qué es lo que nos hace durante las mañanas? Nos hace resetear nuestra brújula y podemos tener un norte correcto. Invocar el nombre del Señor. Cuando invocamos, declaramos que somos débiles, que somos frágiles, que somos mortales. Le damos la gloria, le damos la oportunidad de darle la gloria a Dios, aún en medio de nuestras circunstancias, aún en nuestro pesar, aún en medio de nuestra frialdad espiritual. Le damos la gloria. Señor Jesús, invocamos el nombre del Señor. Oh Señor Jesús, y buscamos la palabra de Dios con oración. Tomar la palabra de Dios con oración hace que estas verdades se constituyan en nuestro interior, se constituyan en nuestro corazón y puedan estar grabadas en nuestras frentes, puedan estar grabadas en nuestras mentes, y de esa manera el enemigo no tiene cómo infiltrarse en nosotros. Alabado sea el Señor, porque lo que detiene en este presente es la palabra del Señor que vive y mora abundantemente en nosotros. Alabado sea el Señor, hermanos y hermanas. Jesús es el Señor. Amén.